Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre el catabolismo de proteínas y de nitrógeno de aminoácidos. Pues vamos a intentar hablar un poco sobre el destino de este nitrógeno y también cuál es el producto final que se desarrollará a partir de esto. Vamos a intentar hablando un poco sobre la importancia biomédica que tiene que ver mucho sobre obviamente de qué modo el nitrógeno de aminoácidos se va a convertir en lo que es la urea y también los rastros bueno, los raros trastornos metabólicos que se van a producir por obviamente defectos en la biosíntesis de la urea. Es importante aclarar que en adultos normales, pues bien, la ingesta, ¿no es cierto?, de nitrógeno es igual al nitrógeno que se va a excretar. Obviamente, el balance positivo que pueda tener este nitrógeno es un exceso de nitrógeno que se va a ingerir sobre el que se va a excretar, ¿no es cierto? Y esto viene acompañado, bueno, en el crecimiento y también en el embarazo. Y el balance negativo, pues obviamente es lo contrario, el egreso va a exceder del ingreso, ¿no? Y se puede observar muchísimo esto en las intervenciones quirúrgicas, en el cáncer avanzado y también en trastornos nutricionales que hemos visto anteriormente en los capítulos, ¿no es cierto? El trastorno nutricional de Walsh-Horn y el marasmo. De igual manera, es importante decir que el amoníaco, ustedes ya saben, es un componente tóxico y se forma principalmente, obviamente, en seres humanos a partir del nitrógeno alfa-amino de aminoácidos, ¿sí? En consecuencia, pues, algunos tejidos, ¿no es cierto? Eh, o bueno, los tejidos convierten el amoníaco en el nitrógeno amida del amoníaco que es del amoníaco no tóxico, que en nuestro caso es la glutamina. Obviamente, la diseminación que viene o la diseminación subsiguiente de la glutamina que se da en el hígado libera lo que es el amoníaco y así pues se convertirá en la urea y obviamente, perdón, esta no es tóxica. Esto es lo que se verá al final del capítulo, cómo se va a convertir en urea. ¿Sí? Obviamente, si tenemos algunas funciones alteradas en el hígado, tal caso de cirrosis o hepatitis, obviamente las concentraciones sanguíneas de este amoníaco va a ser altas y además van a generar ciertos síntomas y signos clínicos, ¿cierto? Es importante también aclarar que cada enzima del ciclo de la urea, cuando veamos el ciclo al final del capítulo, tienen defectos metabólicos y esto será parte también de un taller que ustedes harán, porque cada una de estas cumple un papel fundamental en el ciclo. De igual manera es importante hablar sobre el recambio de proteínas. Nosotros habíamos hablado en un capítulo sobre el recambio que existe de ciertas proteínas a lo largo de la vida. Por lo tanto, la degradación y síntesis continuas de estas proteínas celulares a, bueno, tienen un recambio, ¿no? Como les digo. Entonces, por lo general, el recambio cada día ocurre de 1 a 2% de estas proteínas de nuestro cuerpo, principalmente las que son musculares, ¿no? De igual manera, los tejidos bueno, que están pasando por este tipo de reordenamiento estructural, puedo citar alguno, por ejemplo, el tejido del útero en el transcurso de la gestación, puede ser uno. Y asimismo es importante decir que alrededor del 75%, como está ahí, de, de los aminoácidos liberados por la degradación pues, de estas proteínas se vuelven a utilizar. Sin embargo, este, algunos de estos no se vuelven, o sea, algunos de estos aminoácidos libres excesivos no se van a volver a almacenar. Sí, no se almacenan y por ende pues lo que no se incorpora de inmediato hacia una nueva proteína se van a degradar con mucha rapidez. Es importante decir que eh, la principal porción de los esqueletos carbonados de los aminoácidos se convierte en intermediarios anfibólicos. Recuerden que el intermediario anfibólico está en procesos de síntesis y degradación
¿sí? Mientras que en seres humanos el nitrógeno amino se va a convertir en lo que es urea y se va a excretar por la orina, ¿de acuerdo? Entonces, en un adulto normal requiere alrededor de 30 a 60 gramos de proteína al día o un equivalente a aminoácidos libres. Y un consumo, por ejemplo, excesivo de estos aminoácidos no va a servir para ningún propósito. Y si todo lo excesivo también puede suceder que puede ser malo. Bueno, de igual manera es importante hablar un poquito de lo que son algunas enzimas que pueden, de las enzimas que están interviniendo en la degradación de algunas proteínas hacia ciertos aminoácidos. Por lo general las proteínas se degradan a diferente velocidad y varían de acuerdo a la demanda fisiológica que podamos tener, ¿no? Bueno, esto de los recambios ya habíamos topado un poco el tema y pues aquí entra un término fundamental, ya que este término de la velocidad media de una proteína es un parámetro que indica la susceptibilidad de una proteína de degradación, ¿no es cierto? Perdón, de una proteína a la degradación y se define como un tiempo requerido para reducir la concentración de una proteína al 50% de su valor inicial o a la mitad, ¿no? Por ejemplo, la vida media de proteínas del hígado varía desde menos de 30 minutos y puede llegar hasta más de 2 horas y media por ahí. A estas se las conoce, o bueno, algunas de estas se las conoce como enzimas normalizadoras o caseras o llamadas también housekeeping y tienen valores, ¿no es cierto?, de más de 100 horas que pueden tener, ¿no? Pero en contraste a esto existen otras enzimas que obviamente que son reguladoras claves y que también pueden tener valores de apenas de 0,5 a 2 horas. Y por lo general existen algunas de ellas que tienen vidas medias cortas y que pertenecen a una secuencia que se llama PEST, ¿no? Que son regiones ricas en prolina, en glutamina, en serina y trionina, que establecen algunas proteínas como objetos para una degradación rápida. Obviamente, esto es importante ya que en la degradación existen dos clases, como verán hay proteasas y peptidasas. Cada una tiene una función particular, ¿no? De romper enlaces. Obviamente la una hidroliza enlaces las proteasas hidrolizan enlaces peptídicos internos, lo cual generan péptidos y estos a su vez llegan hacia los aminoácidos, se llegan hacia aminoácidos, pero estos péptidos para generar esos aminoácidos necesitan enlaces de peptidasa. Obviamente las peptidasas, por medio de estas ¿no es cierto? Estas endopeptidasas lo que hacen es romper enlaces peptídicos internos valiéndonos de aminopeptidasas o carboxipeptidasas, ¿sí? Y así pues estas tienen la función de ir eliminando secuencialmente aminoácidos desde los extremos, es decir, desde los terminales amino y carboxilo respectivamente, ¿no? Obviamente esta degradación está asociada a mecanismos de degradación dependientes e independientes de ATP. Cuando hablamos de independientes de ATP, pues asociamos a los lisosomas porque aquí se degradan proteínas extracelulares, si relacionadas con la membrana, e intracelulares, que son de vida. Cuando son degradación dependiente de ATP, tiene que estar relacionada muchísimo con la ubiquitina, y estas pues obviamente eh, tienen que ver mucho con la degradación de proteínas reguladoras que son anormales y de vida corta que se dan o que se ocurre en el citosol, lo cual pues requiere ATP y ubiquitina, la presencia de ubiquitina. Entonces la ubiquitina es pues llamada así porque se presenta en todas las células eucariotas, por lo general es un polipéptido pequeño, ¿sí? Y normalmente que se establecen muchas proteínas intercelulares como blancos, ¿no? Para poder ser degradadas. En este punto, pues las moléculas de ubiquitina están fijadas mediante enlaces no alfa-peptídicos, en donde se forman entre el carboxilo terminal de la ubiquitina y el grupo epsilon amino de residuos lisilo en la proteína blanco, ¿sí?
Ya les mostraré adelante el gráfico correspondiente para explicar ciertos detalles. Y obviamente el residuo presente en el amino terminal influye sobre el hecho de que una proteína es ubiquitinada, ¿no es cierto? Por lo general, la degradación subsiguiente de estas proteínas marcadas como ubiquitina se va a ocurrir en el proteosoma, que es una macromolécula que tiene un complejo de proteasas que contiene múltiples unidades diferentes que está presente siempre en las células eucariotas. Aquí está el gráfico donde podemos ver un poco lo que es la reacción, ¿no es cierto?, que comprenderías en la fijación de la ubiquitina hacia la proteína, ¿sí? Existe una poliubiquitinación, ¿sí? Y obviamente en este proceso están envueltas tres enzimas, la una tiene una función de activación, la otra de ligasa y la otra de transferasa, que actúan a lo largo de este proceso. Y obviamente no hay que recordar que siempre el residuo presente en un amino terminal, o sea, determina la ubiquitinación. Tantas veces ingrese ubiquitina, se va a producir el fenómeno de poliubiquitinación, que son, que por lo general las proteínas solubles pasan por esto y luego se fijan, es catalizada por la ligasa que les digo, y de cuatro, digámoslo así, o más moléculas de ubiquitina adicionales. Luego de esto, pues obviamente ingresa al proceso de degradación y en el proteosoma, ¿no? Ahora, importante también hablar sobre sobre la presencia de la metionina y la serina, que son importantes cuando estamos hablando. Si estas están presentes en el amino terminal, van a retardar la ubiquitinación, mientras la arginina y el aspartato van a acelerarlas, ¿sí? Van a acelerar estos procesos. Ahora, obviamente, las enfermedades metabólicas relacionadas con estos efectos de la ubiquitinación, perdón, incluyen los síndromes, por ejemplo, de Angelman y el de von Hippel-Lindau, que tienen que ver mucho con el efecto de la ubiquitina E3 ligasa, ¿no? De esta enzima, perdón, de la leuquitina E2 ligasa, que obviamente tiene que ver, perdón, el efecto de la enzima E3 ligasa, que tiene que ver mucho con el proceso que estábamos hablando. Aquí también es bueno aclarar que tanto estas enfermedades pueden producirse a nivel de las enzimas, ¿no? A nivel de los defectos en algunas enzimas, y también por la presencia del tipo de proteína que se pueda tener. Ahora, es importante hablar un poco sobre el intercambio que puede haber interorgánico, ¿no es cierto? Y obviamente ese intercambio relacionado con la mantenencia de concentraciones circulantes de aminoácidos. Pues obviamente esto tiene que ver muchísimo, como se expresa en el gráfico, el intercambio que existe entre diferentes órganos para mantener un balance estable, digamos así, entre aminoácidos que circulan en el plasma, entre las comunas que pueden depender obviamente del balance neto entre la liberación de estas reservas de proteínas, ¿no es cierto?, que son endógenas, y la utilización por diversos tejidos. Importante esto. Por lo general el músculo genera más de la mitad de toda la proteína corporal de aminoácidos libres, perdón, del fondo común de estos aminoácidos libres, y el hígado es el sitio donde las enzimas del ciclo de la urea necesarias para que se puedan eliminar este nitrógeno excesivo, ¿no es cierto?